Hola, ¿qué tal? Paz y bien, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí compartiendo otro momento de la artesanía de contar. Estamos aquí con Lisandro, ¿cómo estás? Muy bien, Rubén. Y bueno, estamos hoy hablando del latido. ¿De qué latido hablamos? Parece una canción muy latinoamericana. Latido es como emoción, como sentir. Pero en el fondo algo tiene que ver con eso, ¿no? Así es. ¿Cuál es la frase inspiradora? Lucas capítulo 22, versículo 19 en el Evangelio, ¿no? Hagan esto en memoria y en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía, hagan esto en conmemoración mía, dice Jesús. Y entonces, ¿qué sería a partir de esto la narración? La artesanía de contar en esta cápsula, y trayendo un poco esta frase tan preciosa, empezar a reflexionar de que el latido es aquello que persiste, ese pulso permanente que tenemos como en nuestro corazón, entender que las historias tienen que tener ese grado orgánico de vida, que no es una foto estanca, que no es una foto en sepia, que no es una foto de un antepasado que ya hemos llorado y está muerto, que es un compartir vivo a múltiples colores, y en cierta manera y de manera práctica, de manera metodológica para contar historias, para poder moldear el discurso, entender de que hay que identificar lugares significativos, lugares vitales. Y para poder verlo esto podemos poner un ejemplo muy claro que gracias a un salesiano que tiene un don maravilloso como Eduardo Meana, podemos ver en Haciéndote Pan, una canción preciosa, establece una secuencia que es cena, huerto, beso, cruz. Cena, huerto, beso cruz. Podemos entender de que es una hoja de ruta de la narrativa de la pasión, de esa noche tan profunda y tan trágica también, sí. Tal cual. Entonces, ¿qué sucede con esta técnica del latido? Para que docentes, pedagogos, personas de a pie puedan hacerse cargo de esto. Lo que estoy contando, lo que voy a contar, mi comunicación, tiene puntos, tiene latidos bien específicos que si yo cierro los ojos puedo verlo. Ajá. Esto es de una compañía, hablando de compañía y hablando de Getsemaní, sí, tan grande para el narrador, y también es una compañía para el que escucha, es una compañía para el que recibe. ¿Por qué? Porque ahí se está jugando la memorabilidad, se está jugando la recordación, esa facilidad de poder aprendérselo, de entender cuáles son esas 4 secuencias claves para poder llevarlo a la casa, para poder replicarlo, para poder multiplicarlo. Entonces, cuando hablamos de latido como una herramienta para contar historias, hablamos de poder identificar, estar atentos, ser sensibles, a ver cuáles son esos lugares de vitalidad, esos lugares en donde hay un latido es que hay una vida y donde se está cocinando delante de tus ojos, que es tan importante. Qué difícil a veces está cuando nosotros somos espectadores o escuchas de una participación que fue cocinada en otro tiempo, que fue parlado por otro y no como un verbo vivo, encarnado, que se ofrece delante nuestro. Cambia radicalmente el sabor de la comunión. Entonces, el desafío, o por lo menos este inicio, a través de hagan esto en memoria mía, en conmemoración, tiene que ver con de qué manera, en primer lugar, identificamos esos pulsos en nuestra comunicación. Esto que voy a decir, ¿tiene puntos claves? Si no los hay en mucha claridad, menos se lo va a poder llevar la persona que nos está escuchando. Entonces, ese es un primer gran ejercicio. Sí. Estaba pensando, por ejemplo, en algo que es estático y en algo que es dinámico, ¿no? Estos lugares vitales harían al dinamismo de la narración. También estaba pensando en esto que nos pasa a menudo, que uno entra a un lugar, que puede ser a lo mejor la casa de la abuela, que ya falleció, o puede ser también la escuela donde fuimos, y entramos y de repente miramos y hay un cuadro, ¿no? O hay un florero, o hay simplemente un rincón que es como un latido que nos trae toda la historia, toda la presencia de esa persona, todo lo vivido, ¿no? Entonces yo pienso que al narrar tenemos que estar atentos a poner esos latidos para que la persona o quien sea que estén escuchando no se vayan. Pero, a ver, estaba pensando también en esto. Recordar es volver a hacer pasar por el corazón. Esta es la idea fundamental. Si estamos narrando, como vos decías, un catequista, lo que sea, estamos narrando algo que supuestamente es del pasado, supuestamente digo, ¿no? Y hay que hacerlo
presente, hay que hacerlo vivo. Es fundamental tener en cuenta estos latidos, estos lugares vitales. ¿Qué ejemplo nos podrías poner al respecto? Hay un ejemplo muy interesante que es bien clásico de la dramaturgia, de la escritura teatral, que es de qué manera podemos sensorializar lo que vamos a contar. Lo que decimos, lo que contamos, lo que proyectamos, si tenemos un proyector, solo es visual, solo tiene una carga visual, tiene una carga sonora, tiene tacto, tiene gusto. Poder trabajar sobre la sensorialidad hace que haya una huella realmente muy pregnante. Ese es un ejercicio de una simpleza y de una potencia tan grande. Lo que tenemos para decir, cómo lo atravesamos por los sentidos, de qué manera lo podemos aprender. Ese es un puntapié muy sencillo, pero muy subestimado también. Que eso también en esta artesanía de contar, que no son las metodologías del storytelling, es la artesanía, ese pulir de a poco, ese observar realmente el tallar ese objeto, el pasar tiempo en la intimidad. Hoy lo podemos ver desde el punto de vista de este latido. En concreto, la invitación de que puedan ustedes, lo que nos están escuchando, y nosotros también, poder sentirnos en compañía, en trabajo, de poder generar un latido persistente. Yo creo que esa es una de las grandes cosas que a mí como narrador y estar trabajando en diferentes disciplinas aparece mucho. Hay grandes historias que no laten. Hay grandes historias que solo laten para el narrador, que es protagonista y que no es servicio. ¿Y qué sucede cuando entregamos historias que están muy bien invertidas en recursos, pero que no hacen eco en su comunidad? No pasa absolutamente nada. Entonces, estar realmente atento a ver dónde está la vida detrás de ese relato, donde no hay un mecanismo, sino que hay un organismo. Claro, y no tiene que ver, y esto es muy importante, ¿no? Porque hay personas a lo mejor que no tienen, como dicen, mucha verborragia, o no tienen facilidad de palabras, o no tienen, pero no tienen que ver con esto, no tiene que ver con la retórica. Tiene que ver con esta capacidad de comunicar sin miedo, sin prejuicios, con libertad interior, con frescura, con espontaneidad, incluso de una forma mucho más pausada de lo que lo haces vos, ¿no? O que lo puedo hacer yo. Pero comunicar esto teniendo en cuenta los lugares vitales. Y siempre, no por ser autorreferencial, pero siempre esa importancia de decir, porque yo he vivido esto, y yo pasé por esto, pero no por ser autorreferencial, sino para mostrar que estoy abriendo mi corazón, que me estoy haciendo vulnerable, que quiero realmente compartir el corazón, que no vengo a decir cosas que leí solamente en un libro, sino que vengo a abrir mi corazón, como esa canción, ¿no? He aquí que vengo porque quiero compartir mi corazón, quiero abrir mi corazón ante ustedes y quiero comunicar algo que yo he vivido. Esto es muy importante, entonces, en lo que hablamos del latido. Bueno, entonces, muchas gracias por compartir también hoy este momento, en esta artesanía de contar, y podríamos entonces terminar diciendo que hacer esto en memoria mía es la capacidad de hacer latir a Jesús vivo una vez más en nuestro corazón y comunicarlo así a los hermanos. Gracias y paz y bien para ustedes.